Buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de la Paz y a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo. Dios les continúe bendiciendo. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra, saludarles desde este lugar, en el amor de Cristo. Y hermanos, nos vamos a gozar hoy en la presencia de Dios. Yo le invito para que estemos allí atentos a la palabra y a lo que Dios nos va a regalar en este día. Hoy quiero tocar una temática que es complemento a lo que vimos el domingo anterior. El domingo anterior, si todos recordamos, estuvimos hablando acerca de las cosas pequeñas que Dios usa. Hablamos de cómo Dios utilizó una vara para dividir el Mar Rojo en dos, de cómo Dios utilizó una piedra para vencer a un gigante y cómo Dios utilizó un fleco para sanar a una mujer de una enfermedad desde hacía 12 años. Hoy vamos a hablar también de tres cosas que van a tener mucha relación con esos tres elementos del domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de un sello, vamos a hablar de un cordón y vamos a hablar de un báculo. Y cada una de ellas la vamos a ir relacionando con los elementos pasados y vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir hablando a través de cada uno de ellos. Y para ello, pues, quiero tocar la temática, la cual he titulado La entrega de una identidad. Vamos a ver que así como Dios usa cosas pequeñas de una manera maravillosa, también se puede presentar de que muchas veces nosotros, después que Dios nos ha usado, después que Dios ha hecho de nosotros, como hizo con esas cosas pequeñas y nos ha usado para cosas grandes, también muchas veces podemos entregar nuestra identidad. Y ese es el cuidado que debemos tener y eso es lo que quiero hablar en el día de hoy, lo que Dios me ha dado para compartir con todos ustedes, mis hermanos. Y para ello quiero tomar como base lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 38, versículo 18. Vamos a leer inicialmente este versículo y después vamos a ir leyendo otros textos al inicio del capítulo donde vamos a complementar la enseñanza. Dice la palabra de Dios, Génesis 38, 18, de la siguiente manera. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Este texto que acabamos de leer encierra la vida de un hombre llamado Judá. ¿Quién era Judá? Quiero tomarme unos minutos para hacer una breve reseña histórica sobre este personaje. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, más específicamente tuvo 13, porque en realidad Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. La hija se llamaba Dina, pero no se menciona en la Biblia. En esos tiempos la mujer poco se mencionaba en la Escritura. Y las veces que escuchamos o vemos que se menciona a una mujer en la Biblia, pues son o con fines reproductivos únicamente o porque algo de pronto negativo le sucedió. En el caso de Dina, ella no se menciona y todo habla de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, pero a nadie se acuerda de Dina. ¿Por qué? Porque en ese tiempo reinaba, o decimos así, estaba vigente lo que era el patriarcado. ¿Qué era el patriarcado? El patriarcado era la influencia que el padre ejercía sobre toda la familia o sobre todo el clan. El patriarcado era como que ese dominio que él ejercía como padre, como jefe, como cabeza de todas las familias que hacían parte de su descendencia. Y Judá era un patriarca. Judá, al igual que los demás hermanos, era un patriarca, así como lo fue Abraham, así como lo fue Isaac, así como lo fue Noé. Todos ellos que fueron padres de muchedumbres, ellos fueron patriarcas. El patriarca tenía la facultad de proferir una bendición sobre toda su familia. El patriarca tenía la facultad de escoger incluso los hijos, las esposas para los hijos.
y, y muchas cosas más, las cuales ejercía como su función dentro de esa facultad que le daba el patriarcado. Y Dina, como les decía, se menciona en la Biblia únicamente porque la violaron, si no tampoco lo hubiesen mencionado. Igual, pues, el caso de David, David también tuvo hijos, y también tuvo hijas, pero casi nadie menciona a la hija de David, Tamar, pero también la mencionan porque la violaron. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero todo el mundo habla de Caín, Abel y Set, pero nadie habla de las hijas. Entonces, las mujeres en ese tiempo estaban muy relegadas porque existía lo que le digo, el patriarcado. Y las mujeres existían con fines reproductivos y con fines de conceder placer a su marido. Esa era la razón por la cual muchas veces no se mencionaban. Y en la mañana de hoy vamos a tocar un poquito de eso. Judá, como les decía, fue el cuarto hijo de Jacob. El mayor era Rubén, después seguía Simeón, después Leví y después Judá. Judá es un hombre prominente en las Escrituras, al punto de que es de él, a partir de él, de donde viene el Mesías. Por eso es que a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá, porque Cristo desciende o Cristo viene de este hombre, de la descendencia de este hombre de Judá. Desde el punto de vista genealógico, Cristo pues no debió venir de Judá. Cristo debió venir de Rubén, que era el primogénito, porque recordemos que los primogénitos siempre tenían privilegios, siempre tenían prebendas con relación a los demás, siempre tenían como una supremacía, y eso los hacía a ellos portadores de ciertas cosas que no tenían los otros hijos. Pero como vemos en la Escritura, bueno, será motivo de pronto de otro estudio, que los primogénitos en la Escritura por lo general siempre tuvieron algunas dificultades. Si fue en el caso de Adán y Eva, su hijo primogénito Caín tuvo problemas. Si fue, por ejemplo, en el caso de Abraham, de igual manera, el primogénito era Ismael. Sin embargo, toda la bendición y la promesa vino para Isaac, que no era el primogénito. Si fue en el caso de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, Esaú era el primogénito, pero menospreció la primogenitura y entonces toda la bendición fue para Jacob. Y si fue en el caso de los hijos de Jacob, como lo que le estoy mencionando, el primogénito era Rubén. Pero Rubén cometió una falta y fue que él envileció el lecho de su padre y durmió con una de sus esposas, de una de sus concubinas. Y eso hizo que su papá, al final, cuando estaba dando las bendiciones, le dijeron: tú eras el primogénito a la fuerza de mi vigor, pero ya no serás el primero. En vista de eso, quien le correspondía entonces sería el siguiente, que sería Simeón. Pero Simeón violó también un pacto que su padre había hecho con los hijos de Siquem, por haber violado a Dina, su hermana, y eso hizo que su papá también le quitara ese privilegio. El que le seguía tenía que ser Leví, pero Leví también participó del quebrantamiento de ese pacto que su papá Jacob había hecho con los hijos de Siquem, y por esa misma razón también fue quitado de ese privilegio de ser portador de la línea mesiánica. Entonces el cuarto que le seguía era Judá. Por eso es que Judá viene a ser el portador de la línea mesiánica. Y de ese hombre es que quiero tomar como base hoy para esta enseñanza. El texto que acabamos de leer nosotros hace referencia a que Judá, el cuarto hijo de Jacob, dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos leído que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, Jacob y sus hijos, habitaron en tierra de Canaán. En la tierra que su abuelo Abraham, su papá Isaac y ahora Jacob estaba habitando. Pero nosotros leemos en el capítulo 38, el versículo 1. Vamos a leer en el 38:1 y después llegamos al 18, donde vamos a disertar, a desmenuzar esos versículos. Dice el versículo 1: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Judá cometió muchos errores y el primer error de Judá fue apartarse de sus hermanos. Cuando nosotros nos alejamos
de nuestra familia. Y cuando hablo de familia no me refiero específicamente a la parte sanguínea. Me refiero a la familia de Cristo. Cuando nosotros nos apartamos de la familia de Dios, cuando nosotros nos alejamos de nuestros hermanos, ya empezamos a cometer el primer error. Y este fue el primer error que cometió Judá. Recordemos, Judá vivía en tierra de Canaán con su familia, pero después se alejó. La Biblia no especifica detalladamente por qué se alejó de sus hermanos, pero se fue del lado de ellos a una tierra, a un lugar diferente. Y allá en ese lugar, él consiguió amistades no buenas. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos alejamos de nuestros hermanos. Al alejarnos de ellos, vamos a ir a otros lugares donde vamos a frecuentar y vamos a relacionarnos con otras personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos y con lo que nosotros profesamos. Recordemos que nuestra identidad como creyentes, nuestra identidad como cristianos debe ser cimentada cada día y debe ser mostrada cada día. Y así como les compartía el domingo anterior, así como Dios hace de nosotros, así como Dios usa a cada uno de nosotros para grandes cosas en su obra, es también muy importante que tengamos presente que tenemos que mantenernos firmes en Él para que eso que Él ha hecho de nosotros no se venga al piso, no se venga al suelo y no se vaya a deteriorar por una simple decisión nuestra que muchas veces conlleva al desastre o muchas veces conlleva a consecuencias fatales. Y este fue el caso de Judá. Dice que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Y a dónde fue? Dice el primer versículo. Y se fue a un varón adulamita. ¿Qué significa adulamita? De Adulam. Adulam era una región que no hacía parte en ese momento, no era habitada por el pueblo de Israel, pero que posteriormente llegó a pertenecer a los israelitas y más específicamente a la región que le correspondió al mismo Judá. Y ese varón adulamita era cananeo. ¿Qué le podía brindar? ¿Qué le podía dar este hombre a Judá? ¿Qué buena compañía podría ser para Judá? Sin embargo, por haberse apartado de sus hermanos, frecuentó este lugar o llegó a este lugar y se consiguió una amistad que tenía otras creencias, que tenía otra concepción de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Es lo que muchas veces pasa con las personas, que por dejar su familia en la fe, entonces empiezan a relacionarse con otras personas que no tienen nada que ver con Dios. No estoy diciendo con esto que no podemos relacionarnos con otras personas que no sean convertidas. Sí, pero que esas personas que no sean convertidas no ejercen ninguna influencia en ti, no ejercen ninguna influencia en mí para cambiar mi concepción, para cambiar mi creencia y para cambiar mi fe. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero aquí en el caso de Judá, pasó lo contrario. Judá accedió, Judá se identificó con este hombre cananeo. Y él sabía lo que su abuelo, él sabía lo que su padre le había dicho, de que no se iría a lugares extraños, ni se relacionaría con personas extrañas que no hicieran parte de su pueblo. Y dice aquí la palabra de Dios de la siguiente manera, que él frecuentó, fue a ese lugar y fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Hira, como les dijo, era cananeo y Hira frecuentaba unas fiestas de trasquiladores. Las fiestas de trasquiladores era para las ovejas, quitarle las lanas y todo eso, pero esas fiestas estaban acompañadas de muchas cosas, de muchos rituales. Y dentro de esos rituales estaba acompañado de celebraciones de prostitución. En esas celebraciones conseguían o se iban mujeres
que ejercían la labor de prostitución, pero lo que llamaban una prostitución, digámoslo, como que sagrada. ¿En qué sentido? En que ejercían esa prostitución o se iban con hombres con la finalidad de que en ese año, pues la cosecha o en ese año la producción de ovejas, la productividad de los animales fuese mucho mejor. Ellos tenían la creencia que cuando había este tipo de actos y cuando las mujeres hacían este tipo de actos con otros hombres, eso representaba que para el siguiente año esa productividad en el ganado iba a ser mayor, iba a ser algo que iba a rebosar. Esa era la creencia de ellos. Allí llegó Judá. Allí llegó Judá. Recordemos, Judá, un hombre descendiente de uno de los que recibió la promesa de Dios, ahora está en esta situación. Y dice aquí el versículo 2. Dice el versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, Judá consiguió una mujer cananea. Es lo que sucede cuando nos alejamos de nuestros hermanos, cuando conseguimos amistades que no comparten nuestros principios. Lo que sucede es que tomamos decisiones equivocadas. Y es lo que quiero compartir contigo en esta mañana, hermano. Es lo que quiero compartir con toda la iglesia y todos los hermanos que me están escuchando. Si el domingo anterior nosotros vimos de que de cosas pequeñas Dios podía hacer cosas grandes, y de que utilizándote a ti como instrumento, utilizándote a ti de pronto como es algo pequeño, pero para hacer cosas grandes, ¿cómo es posible que ahora, después de que Dios te ha usado, después que Dios ha hecho de ti un instrumento valioso, vas a ir a apartarte de tus hermanos, vas a conseguir amistades no buenas y así tomar malas decisiones? ¿Cómo es posible de que después de compararte con esa vara, con esa piedra y con ese fleco, ahora vas a entregar eso que Dios te dio? Por eso es que quiero invitarte para que no entregues tu identidad. Vamos a ver lo que hizo Judá. Dice aquí de que Judá se casó con esa mujer cananea y con ella tuvo 3 hijos. El mayor, que se llamaba después el segundo que se llamaba Onán y el tercero que se llamó Sela. Y dice que Judá le consiguió una mujer a su hijo mayor, pero fue malo ante los ojos de Dios, dice la Biblia, y por eso Dios lo cortó, es decir, murió. Y entonces en ese tiempo existía una ley. Y el levir tenía que cumplir ese deber. El levir. O sea, ¿qué es un levir? Un levir es un cuñado. Por eso es que se llama la ley del liberato. ¿Sí? O ley del levirato. La ley del levirato consistía en que el hermano, si una persona se casaba con una mujer, un hombre se casaba con una mujer y no dejaba descendencia, el hermano que le seguía tenía que tomar a esa mujer y tomar descendencia de ella. Pero el hijo que naciese de ese segundo marido o del hermano, ese hijo no iba a ser considerado de él, sino del difunto. Y esa era la costumbre que había. Por eso es que a los cuñados se les llama el levir. Viene, y de ahí es donde sale la ley del levirato. Dice que murió. Y entonces Judá le dijo a su segundo hijo, a Onán: bueno, Onán, te toca a ti ahora acercarte a esta mujer llamada Tamar y sacar descendencia de ella, porque tu hermano murió sin hijos. Y dice que, según se puede percibir allí en la Biblia, Onán no lo hizo con el gusto, no lo hizo con toda su dedicación, porque no cumplía su deber de marido, de tal forma que él no cumplía su deber conyugal completo. Dice la Biblia que él se llegaba a ella y interrumpía su relación
para que ella no quedara embarazada, porque él no quería sacar descendencia de ella. Y dice que esto desagradó a Dios. ¿Y por qué desagradó a Dios? Porque Dios había dado una orden en el Edén. Recordemos que Dios había dado una orden. Dios había dicho, multiplíquense. Y él estaba cortando con esa orden de Dios. Y por eso Dios también lo cortó a él. De allí es donde, no sé de pronto cuántos han escuchado hablar de lo que es el onanismo. El onanismo. Tal vez lo he escuchado hablar, tal vez no. Pero ese término onanismo hoy día se relaciona con lo que uno llama la masturbación. Si usted busca en un diccionario onanismo, usted va a encontrar ese término, masturbación. Por eso es que es pecado. Porque es algo que no se completa, es algo que se interrumpe, es algo que no está dado con el fin con que Dios lo hizo, que era la procreación. Y dice que por esa razón también Dios lo cortó y entonces ya iban 2 hijos. Y faltaba el último, que era Sela, pero Sela era menor, era todavía un muchacho. Y Judá le dijo, mi hijo Sela es el que viene ahora, pero está muy pequeño todavía, así que déjalo crecer y vete a tu casa y pasa tu viudez allá hasta que mi hijo Sela crezca. Y cuando mi hijo Sela crezca yo te lo doy. Pero pasó el tiempo, creció Sela, fue un hombre y Tamar vio que no se lo daba por marido. Ella esperó, ella no se buscó otro hombre. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que estaba viuda, pero ella estaba bajo la cobertura del patriarca Judá. Recuerde que los patriarcas tenían potestad, no solo sobre su familia, sino que tenían potestad hasta sobre las nueras. Tenían potestad sobre los hijos, tenían potestades sobre las nueras, tenían potestades sobre todo el clan. Y en este caso Judá tenía potestad sobre Tamar, perdón. Y él le dijo, vete a tu casa. Lo legal era que Tamar no se fuera a su casa. Lo legal era que Tamar se quedara con Judá, porque estaba bajo la cobertura de Judá. Y tenía en promesa al otro hijo que venía, que le iba a ser entregado cuando fuese un hombre. Pero él la mandó para su casa. Y ya la finalidad de Judá era, voy a deshacerme de esta mujer, porque ya me lleva 2 hijos que ya van abajo y seguro le doy este y también me lo acaba. O sea, ese era el pensar de Judá. Y por eso es que él hace todo esto. O sea, la idea de él era no cumplirle. Al ver esto, entonces dice la palabra de Dios aquí, usted pues lo lee allá en su casa más detenidamente, que ella se enteró de que Judá iba a subir a trasquilar las ovejas. Y cuando ella se enteró de eso, ella sintió temor. ¿En qué sentido? En que lo que se logra entrever y lo que dicen los exegetas y teólogos es que Judá iba con la intención de conseguirles mujer a Sela. Así como el amigo le consiguió mujer a él. Entonces, ella al enterarse de eso, y no, yo tengo que ponerme las pilas porque yo tengo que tener descendencia. Y entonces se disfrazó, se quitó esa ropa de viudez, se puso un velo y se colocó al camino como una prostituta. Y en aquel tiempo, le digo, en aquel tiempo encontrar una prostituta era fácil cuando se celebraban estas fiestas. Era específicamente en estas fiestas. Habían prostitutas de otros, digamos que eso era un oficio secular, pero estas eran unas prostitutas, por decirlo así, digamos como que casos especiales, que era que en la época de esta fiesta de los trasquiladores, o en la fiesta de cuando se trasquilaban, era que ellas salían, porque el hecho de realizar eso significaba prosperidad, significaba multiplicación de las crías para el siguiente año. Y ella se valió de esto, se colocó allí. Judá creyó que era una de esas mujeres, se llegó a ella y dice que él le dijo, ¿me dejas llegarte a ti? Ella le dijo, bueno, ¿qué me vas a dar por llegarte a mí? Él le dijo, yo te mando un cabrito, porque no llevo ni cabrito, no llevo nada. Ella le dijo, bueno, versículo 18, que es donde iniciamos, donde leí el comienzo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Porque ella le dijo, mientras tú me envíes el cabrito, dame algo en garantía, porque de pronto no mandas nada. Y él le preguntó, ¿qué quieres que te dé? O sea, ¿qué te daré? ¿Qué prenda te daré? Ella respondió,
tu sello, tu cordón y tu báculo. Le pidió esas tres cosas, nada más esas tres cosas. Le estaba pidiendo todo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice aquí, y él se los dio. Él no titubeó. Él ni siquiera alegó. Él ni siquiera procuró buscar otra manera. Y vamos a ver qué significa cada uno rápidamente. El sello. Cuando ella le pide el sello, ¿qué era el sello? El sello era como una especie de anillo que utilizaban, digamos, los patriarcas y en ese caso especial Judá. Era una especie de anillo que muchas veces lo portaban en la mano, otras veces lo portaban en el cuello, digamos, enlazado con un cinto. Y en ese anillo estaba el nombre de la persona que lo portaba. O sea, en este caso, en ese anillo decía Judá. Y ese anillo representaba la identidad de Judá. Por eso, la enseñanza, la entrega de una identidad. Y Judá le entregó las tres cosas. Cuando el creyente entrega su sello, es un creyente que pierde su identidad. A veces nosotros quizás de pronto hemos entregado nuestro sello. Hemos entregado nuestra identidad. Y no lo hemos hecho literalmente porque de pronto no hemos entregado un anillo. Pero cuando nosotros como cristianos perdemos nuestra reputación o hacemos cosas que nos hagan caer en vergüenza, estamos entregando nuestro sello. Después que vimos el domingo anterior que Dios había hecho de nosotros cosas pequeñas, había hecho cosas grandes, no es posible que ahora por un simple desliz o por una simple deseo de la carne estemos entregando ahora todo lo que Dios nos ha dado. Por eso yo te invito a que sigas manteniéndote firme en lo que Dios ha hecho contigo, en las cosas pequeñas que Dios ha usado para hacer de ti cosas grandes. Manténlas allí firme y no entregues tu sello por nada del mundo. No entregues tu identidad, porque al entregar tu identidad estás entregando todo. Dice que a veces con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que decimos, estamos entregando nuestro sello y nuestra identidad. Nosotros nos recordamos a conocer por la forma como hablamos, por la forma como actuamos. Ahí nos estamos identificando. Y cuando nuestro hablar no es de acuerdo a lo que dice la Escritura, estamos entregando nuestra identidad, estamos entregando nuestro sello. Cuando nuestros actos no son acorde con lo que debe ser un acto de cristiano, estamos entregando nuestro sello también. En la Biblia encontramos muchas personas que entregaron su sello. Pedro, por ejemplo, lo entregó. ¿Y cuándo lo entregó Pedro? Pedro lo entregó cuando negó a Cristo 3 veces. Con sus palabras. Él dijo, no soy cristiano, no soy cristiano, no soy cristiano. Y la última vez que dijo no soy cristiano, le dijo hasta con palabras un poquito fuertes. Y con esto Pedro entregó su sello. Pero la gran ventaja que vemos es que Pedro la entregó, pero después, al cabo de un rato, dice que los volvió a tomar porque dice que se arrepintió, lloró amargamente, es decir, se arrepintió y Dios le devolvió su sello. Por eso te digo en esta mañana, hermano, de pronto por alguna situación has entregado tu sello, de pronto por alguna situación has entregado este elemento, pero en esta mañana Dios te dice que si tú quieres lo puedes recuperar porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a destruir todas las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia, es decir, a devolverte tu identidad como creyente. Si de pronto tu testimonio ha caído, el Señor te lo puede levantar y devolverte ese sello que tú mismo entregaste. Mira que Judá, nadie se lo quitó, Judá mismo lo entregó. El problema de aquí es que el ser humano es el que él mismo entrega su sello. Él mismo es el que entrega su identidad. A Judá nadie lo obligó. Él mismo se ofreció, dijo, ¿qué te entrego? Y ella le pidió. El sello, al entregarlo, símbolo de identidad. Judá perdió su identidad. Símbolo de autoridad. El sello también es símbolo de autoridad. Judá le entregó a una ramera, a una mujer que no conocía, le entregó su autoridad. Un creyente que entrega su sello es un creyente que pierde autoridad.
Porque jamás podrá corregir a otro que están haciendo lo mismo que está haciendo él. ¿Cómo voy yo a corregir a una persona que está haciendo algo si yo estoy haciendo lo mismo? Estamos entregando nuestro sello. ¿Cómo voy a corregir a alguien que está haciendo algo si yo también estoy incurriendo en eso? Recuerda, tú eres como esas cosas pequeñas que Dios está usando para hacer cosas grandes. No puedes perder ni tu identidad ni tu autoridad. El sello también es símbolo de propiedad. Acuérdese que en aquel tiempo se sellaban, dice sellado. Recordemos que a veces leemos en la Biblia que dice ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada y sellada con el anillo del rey. O sea, eran una especie de marca de identificación donde eso daba a entender de que ese es mío, ese es de él. El segundo elemento que le pidió ella fue un cordón. Ahora, si nosotros miramos este primer elemento que le pidió, ¿con cuál lo podríamos relacionar con lo que vimos el domingo anterior? El domingo anterior vimos vara, piedra y fleco. ¿Con cuál podríamos relacionar nosotros ese sello, ese anillo? Recuerden que los anillos se pueden hacer de metal y dentro de ese metal o con ese metal también van unas piedras. O sea, este sello o este elemento lo podemos relacionar con la piedra que vimos el domingo anterior. Es decir, que el elemento pequeño, piedra, utilizada por Dios para hacer cosas grandes que vimos el domingo anterior y que tú te identificaste con eso y que yo me identifiqué con ello y nos comparamos como ese elemento pequeño, pero que en las manos de Dios somos grandes, ese elemento ahora Judá lo está entregando y es lo que te digo, no lo vayas a entregar tú. Porque si ya Dios te lo dio y si tú lo tienes en tu mano y Dios te está usando y grandemente y Dios va a hacer de ti cosas grandes, ¿por qué has de entregarlo ahora? Vamos a ver el segundo elemento, el cordón. Versículo 18. Cuando él le preguntó qué prenda te daré, ella le dijo tu sello, tu cordón. ¿Qué era el cordón? El cordón era especie de un cinto que muchas veces se colocaba en el cuello y por allí se metía el sello, o sea, el anillo. El anillo, por el medio del anillo se metía este cordón y se le colocaba en el cuello. Algunos se lo colocaban en la cintura. Pero de cualquier forma, el cordón era para eso. ¿Qué representa el cordón? Representa seguridad. Un sello o un anillo metido ahí con ese cordón estaba seguro, no se salía, no se perdía. Entonces el cordón, símbolo de seguridad. Judá le entregó a una ramera su seguridad, ya que el cordón servía para asegurar el sello. Cuando el creyente entrega su cordón, entrega también su seguridad, aparte de su vida, la presencia de Dios. Por lo tanto, no solo te invito para que no entregues tu sello, sino para que tampoco entregues el cordón. No entregues tu identidad, no entregues tu autoridad, no entregues tu propiedad, ni tampoco entregues tu seguridad, porque tu seguridad es Cristo. Y lo más importante de esto es, recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que eres una hija de Dios. Recuerda que eres para el Señor. Eres grande, eres valioso. ¿Y por qué entonces entregarlo por cualquier capricho? Y no me estoy refiriendo específicamente a actos de este tipo como el que cometió Judá, porque Judá cometió un acto moral. Pero es posible que de pronto, sin necesidad de cometer actos morales, nosotros estemos entregando estos elementos. No sé de pronto qué pudo haber ocurrido esta semana con tu vida. No sé qué pudo haber pasado en el día atrás con tu vida. Pero si por alguna razón tú consideras a la luz de la palabra y de lo que estoy compartiendo contigo, de que has entregado el sello, si consideras que de pronto con tus actos, con tus palabras has entregado tu sello, hoy el Señor te lo puede devolver. Hoy el Señor está dispuesto a que tú lo vuelvas a tomar y lo puedas tener contigo.
Si de pronto considera de que no solamente entregaste el sello, sino que también entregaste el cordón, el Señor hoy te dice, yo te lo puedo devolver, porque lo que quiero es que sigas siendo ese instrumento, aunque pequeño en mis manos, pero para hacer cosas grandes. No olvides, delante de Dios, delante del Señor, somos valiosos. Y estamos llamados para hacer cosas grandes con su ayuda. El tercer elemento que le pidió fue el báculo. Bueno, y al igual que el primero, si el sello, que era el anillo, y que se complementaba con piedras, lo relacionamos con la piedra usada por David para vencer a Goliat, ¿con qué comparamos el cordón? Lo comparamos con ese fleco que Dios usó para sanar también a una mujer. De igual forma, si ya tú tienes eso, no lo pierdas, no lo entregues. El problema, como te decía, es que muchas veces el enemigo ni siquiera tiene necesidad de quitarnos esto, sino que nosotros mismos lo entregamos voluntariamente. El tercer elemento, el báculo. ¿Qué es el báculo? El báculo era una especie de bastón. Y ya creo que por lógica sabes con qué lo vas a relacionar con la enseñanza del domingo pasado. Con la vara. Entonces, Judá no solamente entregó su identidad, no solamente entregó su autoridad, no solamente entregó su propiedad y no solamente entregó su seguridad. Judá también entregó ahora su apoyo. El bastón o el báculo, la vara que ellos usaban, era para apoyarse. Lo utilizaban como bastón a fin de evitar tropezar. ¿Esto qué quiere decir? Que el creyente que entrega su báculo es un creyente que de seguro tropieza. Es un creyente que de seguro va a caer porque entregó un elemento valioso. El báculo también es símbolo de defensa. Judá le entregó a una ramera su arma de defensa, ya que muchas veces el báculo era usado como cayado para defender las ovejas de las fieras. Es decir, el creyente que entrega su báculo es un creyente que de seguro su enemigo lo derrota, porque no tiene con qué defenderse. Y vemos también de que en el mismo versículo 18 dice que Judá accedió a la petición de una mujer desconocida. ¿Judá conoció a esa mujer? No. ¿Y cómo le va a entregar algo tan valioso a alguien que ni siquiera conoce? Pero esto se da ¿por qué? Porque se alejó de sus hermanos. Esto se da ¿por qué? Porque consiguió amistades no buenas. Esto se da ¿por qué? Porque empezó a relacionarse con personas que adoraban otros dioses. Cuando nosotros dejamos de frecuentar a la familia de la fe, cometemos estos errores. Por eso te invito, hermano, no pierdas tu identidad. No entregues tu identidad. No entregues lo que Dios te ha dado. Recuerda que de cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Y tú eres una de ellas. ¿Por qué entregarla para que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera? No, tú no eres del enemigo, tú eres de Dios. Y por ser de Dios, Dios te exalta y Dios te lleva donde él quiere llevarte y usarte como él quiere usarte. Algo interesante también es que Judá dice, vamos a ver aquí en el versículo 23, 18-23, dice que Judá le mandó el cabrito, pero lógicamente ya no estaba ahí porque ella no era de oficio de prostituta. Ella estaba ya en su casa. Y cuando llegó, lo mandó, dice que no la encontraron. No la encontraron. Y Judá dijo, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados aquí. Yo he enviado ese cabrito y tú no lo hallaste. Judá no se preocupó más nunca por sus prendas, más nunca. No cometas ese error. Si de pronto la entregaste, preocúpate por buscarlas nuevamente. Si de pronto las diste, las cediste, preocúpate por recuperarlas. Como les dije, Simón Pedro las entregó en una ocasión, pero se arrepintió y las pudo recuperar.
Zaqueo, otro hombre, también las perdió cuando empezó a cobrar más de lo que estaba permitido. Pero el día que llegó el Señor a su casa y se arrepintió y dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese día el Señor le devolvió sus prendas, o Dios le recuperó esas prendas y él pudo tenerlas nuevamente. Alabado sea el Señor. David fue otro que también las entregó cuando se llegó a una mujer llamada Betsabé, que no era su mujer, y pecó contra ella, pero él la recuperó cuando se arrepintió y reconoció su pecado delante de Dios, que ni hasta el trono le importaba, porque a él lo que le importaba era que su Santo Espíritu no se apartara de él. Allí David recuperó sus prendas, mostró interés por recuperarlas. Pablo fue otro que también las perdió cuando se dedicó a perseguir a la iglesia, pero las recuperó cuando reconoció a Cristo como el Salvador y empezó a seguirle y a servirle. Pero así como hubo hombres que se interesaron por recuperarlas, hubo otros que, igual que Judá, ni siquiera se percataron por recuperarlas. Y este fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote las entregó cuando vendió a Cristo, pero nunca se preocupó por recuperarlas, porque en vez de arrepentirse, se suicidó. Otro que también fue Saúl. Saúl fue otra persona que entregó también sus prendas porque desobedeció a Dios, pero en vez de arrepentirse, lo que también hizo fue suicidarse. De tal manera que así como hay hombres en la Biblia que entregaron estas prendas pero las volvieron a recuperar, así hubo algunos también que la entregaron pero nunca se preocuparon por recuperarla. Yo espero y te digo en el Señor que seas como Pedro, que seas como Zaqueo, que seas como David y que seas como Pablo, que por alguna razón la entregaste. Hoy el Señor te dice: si tú deseas y si tú quieres, yo te puedo ayudar a recuperarla, porque lo que quiero es que seas ese instrumento en mis manos, que aunque aparentemente seas pequeño, seas una cosa pequeña, yo te voy a usar para que seas algo grande conmigo. Por eso, iglesia del Señor, anímate y busca a Dios de corazón. Y nunca te alejes de tus hermanos, nunca te alejes de tu familia en la fe. Búscala, relaciónate con ellos. El que abandona la familia de la fe empieza a hablar como los otros, pero el que anda con la familia de la fe empieza a utilizar un lenguaje cristiano, empieza a tener comportamientos cristianos. Y ya para ir concluyendo, dice el versículo 24: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. ¿Qué vemos nosotros aquí? Lo que le explicaba al principio. ¿Por qué Judá mandó a quemar a Tamar? Porque él era el patriarca y como patriarca tenía potestad sobre la nuera, pero ahora sí tenía potestad para mandarla a quemar. Pero ¿por qué no tuvo potestad para retenerla en su casa y cumplir su deber de patriarca, de mantenerla, sostenerla mientras su hijo Sela crecía? Sino que la mandó para donde su papá, la mandó para donde el padre de ella, para deshacerse de sus obligaciones como patriarca. ¿Por qué para unas cosas sí era patriarca y para otras no lo era? Es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué para algunas cosas somos creyentes y por qué para otras no somos? ¿Por qué en algunos casos nos comportamos como tal y en otros no? Dios quiere que nosotros todo el tiempo seamos iguales y caminemos como sus hijos verdaderos y que nunca perdamos ni nunca entreguemos nuestra identidad. Nunca entregues tu sello, nunca entregues tu cordón y nunca entregues tu báculo. Nunca dejes de ser como esa piedra, nunca dejes de ser como esa vara y nunca dejes de ser como ese cordón que en las manos de Dios hace cosas grandes. Cuando esto sucedió, que la mandó a quemar, dice que ella mostró las prendas y dijo: de este hombre es que estoy encinta. Y cuando él la vio, dijo: más justa es ella que yo. Es decir, allí en ese momento, Judá reconoció su falta. Y la Biblia registra más adelante en el capítulo 39 que ya Judá después volvió a la casa de su padre. Porque ya de ahí en adelante vemos la historia de José,
donde ya empieza a ir a Egipto a buscar alimento por la hambruna que hubo, y ya Judá aparece allí. Es más, Judá después aparece como la persona. En un principio fue el que dio la idea de vender a su hermano, pero después se ve que Judá es el que se va a colocar por Benjamín para que no muera o para que su papá no sufriera. Vemos un cambio en Judá. Cometió el error, sí. Entregó sus prendas, sí. Cedió su identidad, sí la cedió, pero después él, a pesar de que se preocupó por recuperarlas físicamente, se supone pues que después, cuando ya ella lo descubrió, pues él tomó sus prendas y las tuvo nuevamente, pero las tuvo bajo el costo de una vergüenza. Hermano, que no suceda así con nosotros. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que siempre mantengamos con nosotros lo que Dios nos ha regalado. Quiero en esta mañana orar contigo e invitarte para que le digamos al Señor: Señor, ayúdame. Y si por alguna razón, hermano, si por alguna razón, mi hermana, si por alguna razón, amigo, has entregado tus prendas para que el enemigo haga con ella lo que quiera, hoy el Señor está dispuesto a ayudarte para que la recuperes. Solo lo que tienes que hacer es arrepentirte de corazón y decirle: Señor, yo reconozco que con mis palabras yo entregué mi identidad. Yo reconozco que con mis palabras yo entregué mi autoridad. Yo reconozco que con mis palabras yo entregué mi propiedad. Yo reconozco que con mis palabras yo entregué mi seguridad. Yo reconozco que con mis palabras, con lo que he hecho, con mis actos, he entregado mi apoyo. Yo reconozco que con lo que he dicho, con lo que he hecho y por la forma como he actuado, he entregado también mi sostén, mi apoyo y mi defensa. El Señor te dice: yo te los devuelvo hoy. Iglesia, te invito para que cerremos nuestros ojos allí. Y voy a invitar, si hay alguna persona que de pronto se haya alejado de Dios, alguna persona que se haya apartado del Señor y quiera hoy recuperar lo que ha cedido, yo te invito para que confieses delante de Dios que Cristo es el Salvador y te entregues su corazón nuevamente. Te reconcilies con Él si estás alejado. Te reconcilies con Él si estás apartado. Dile: Señor, ora conmigo: Señor, en esta mañana he escuchado tu palabra. Reconozco que he entregado mi identidad. Reconozco que he entregado mi sello, mi cordón y mi báculo. Reconozco que lo hice, Señor, bajo un momento de debilidad. Pero hoy, a través de tu palabra, yo sé que tú me das las fuerzas para volverlas a tomar. Perdóname, perdóname y ayúdame, porque yo quiero nuevamente tener mi identidad como creyente. Quiero nuevamente tener ese símbolo de propiedad, de seguridad. Quiero tener lo que perdí o lo que entregué. Ayúdame. Ayúdame, Señor, que siempre pueda estar a tu lado y pueda hacerte fiel de aquí en adelante. Te recibo como mi Señor y Salvador y declaro que tú eres el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y de pronto no acostumbras a congregarte, pues yo te invito para que lo hagas en la iglesia cristiana cuadrangular en el barrio de La Paz. Allí vas a encontrar ayuda, vas a encontrar orientación, vas a encontrar consejo, vas a encontrar apoyo espiritual para ti. Si de pronto eres de los que tienes luchas, tienes dificultades y sientes de que con facilidad puedes ceder, el Señor hoy te dice que Él te ayuda. Pero también acude, ahí están nuestros pastores, el pastor Álvaro y la pastora Emelda y todo el cuerpo pastoral. Ahí están para ayudarte, para aconsejarte. Pero no te dejes, no dejes
que el enemigo haga con tus prendas lo que él quiera. Quiero orar por la iglesia rápidamente e invito a la congregación también a que oremos rápidamente y coloquemos en manos de Dios toda nuestra vida. De pronto dirás, no, yo no he entregado esto, yo no he entregado ni mi sello, no he entregado mi cordón, ni he entregado mi báculo. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conservarlo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenerlo. Y a que venga lo que venga, jamás se te pase por la cabeza entregarlo. Nunca pierdas tu identidad como hijo de Dios. Así que oremos. Padre que estás en los cielos. Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra que tú me has dado para compartir con tu pueblo. Dios, gracias porque nos has hablado a todos. A mí lo hiciste y yo sé que con mis hermanos también. Señor, que podamos identificarnos contigo. Dios amado, guárdanos para que siempre conservemos esa identidad como hijos tuyos. Y que por nada del mundo, ni por el mejor ofrecimiento, ni por la mejor oferta aparentemente que nos puedan presentar, nosotros cedamos ante las pretensiones del enemigo, Señor. El enemigo lo que quiere es robarnos nuestra identidad. El enemigo lo que quiere es con engaño destruirnos. Pero tú lo que quieres es ayudarnos, bendecirnos y darnos la salvación de nuestra alma. Señor, nunca permitas. Danos la fuerza. Iglesia del Señor, en este momento, iglesia de Cristo, empieza ahí a hablar con el Señor y a decirle, humíllate delante de la presencia de Dios, humíllate en la presencia del Señor en este momento y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. De pronto tú dirás, bueno, yo no entregué, las 3 cosas no las he entregado, de las 3 entregué una. El Señor hoy quiere que las recuperes. La que hayas entregado, recupérala ahora. En este instante el Señor te la devuelve. Dile, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero agradarte en todo. Yo no quiero alejarme de ti. De pronto estas situaciones de pandemia y todo este confinamiento y todo este aislamiento y encerramiento que hemos tenido por meses ha hecho que te debilites y ha hecho que te desanimes un poco. Porque de pronto estabas acostumbrado a ir a la congregación. Sí, eso nos ha pasado a todos. Pero ninguna circunstancia, como dice el apóstol Pablo, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, me debe apartar del amor de Cristo. Ni pandemia, ni nada de lo que venga, nos debe alejar del amor de Cristo. Por eso, iglesia querida, el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con todos nosotros. Y el Señor hoy nos ha dado una palabra en donde nos advierte y nos dice, no entregues tus prendas, hijo mío, porque tus prendas es lo que te identifica. Judá no pudo negarse porque sus prendas lo delataban. Su sello tenía su nombre, su cinto también y su báculo también lo tenía. ¿Cómo podía negarse que lo había entregado? ¿Cómo podemos nosotros escapar, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos escapar si abandonamos el camino de Dios? ¿Cómo podemos tener excusas si Dios nos ha brindado todo lo que necesitamos para seguir adelante y para ser salvos? ¿Cómo podemos excusarnos si Él nos ha dicho, yo te he dado todo? Y Él nos dice, que en su palabra dice, de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Si Él lo logró, nosotros también lo logramos. Porque recuerde, hermano mío, que Dios, Cristo, actuó más como hombre que como Dios.
Y si actúo más como hombre es para demostrarnos de que sí se puede vivir sin entregar nuestras prendas. Se puede vivir y agradar a Dios. Hagámoslo. Y yo te invito para que lo hagas. No te desanimes. Y si algo llega para tratar de desanimarte, no te olvides. Nuestro refugio es el Señor. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor nos dé las fuerzas para seguir adelante cada día y no perder lo que Él nos ha dado. Recuerda que el domingo anterior Él te dijo que tú eres como esa piedra, como esa vara y como ese cordón. Pequeñito, pero usado para cosas grandes. Y hoy te dice, eso con el cual tú te representas, que es pequeño, pero de lo cual yo hago cosas grandes, no lo vayas a entregar nunca. No entregues ni tu cordón, ni tu sello, ni tu báculo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias a Dios por permitirme estar con ustedes y también a los pastores por esta oportunidad. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta otro momento.